Buenas, soy Raúl de Polygonal Factory. Seguimos con la serie Linear Workflow y hoy le toca el turno al rango dinámico. Vamos a hacer una foto. El sol luce espléndido, la vegetación es hermosa, disparo. Pero cuando compruebo la foto veo que esto no es lo que esperaba. O bien el cielo está muy quemado, o lo que tengo en primer término es muy oscuro. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Vamos a comprobarlo. En esta imagen, la mitad derecha corresponde a cómo veo el mundo a través de mi cámara, mientras que la mitad izquierda corresponde a la imagen ya tomada y almacenada en un archivo. Aparentemente son iguales, pero si disminuyo la exposición, observaré que la imagen del mundo real tiene matices que la imagen ya captada no. Si disminuyo más la exposición, esto se acentúa. Veo que el mundo real contiene mucha más información que la imagen ya tomada. En el mundo real había mucha información que ahora hemos perdido. Esto ha podido suceder en dos momentos, o bien cuando hemos captado la imagen con la cámara, o cuando la hemos almacenado en un archivo. Vamos a comenzar hablando de cómo las limitaciones de una cámara influyen en la captación de la imagen. El sensor de una cámara digital está compuesto por una matriz de celdas fotosensibles. Cuando hacemos una foto, cada una de esas celdas almacena un número de electrones, dependiendo de los fotones que le lleguen. Más luz, mayor acumulación. A la capacidad de llenado la llamamos FWC, Full Well Capacity. Cuanto mayor es el FWC, mayor es la capacidad de almacenamiento y por lo tanto se puede registrar más luz antes de saturar. Si no tenemos mucho FWC, podemos intentar compensar bajando la exposición. Un valor de exposición más bajo haría que la celda necesitase el doble de luminosidad en la escena antes de llenarse, aumentando así el límite superior. La foto saldría más oscura, pero esa información estaría ahí, pensando quizás en recuperar brillo a posteriori. Bajando exposición nos alejamos del límite superior, pero nos acercamos al límite inferior. Un brillo concreto no se traduce en un número preciso de electrones en la celda. Puede haber menos o más de lo esperado. Esta desviación varía de celda en celda. Lo vemos como ruido. Este margen de error tiene varios orígenes, la misma luz y los circuitos de la cámara. Es más notable cuando se capta menos luz, ya que cuando aumentamos la luz, este ruido no aumenta en la misma proporción. Cuanto mejor la cámara, menor es el ruido. Esto permitirá ver mejor las diferencias de luminosidad. En cambio, una cámara de peor calidad, con mayor ruido, dificultará más la visibilidad de los matices en la luz. Cuando aumentamos la ISO, amplificamos esta señal, de modo que amplificamos la luz, pero también el ruido. Por eso siempre es mejor obtener luz alterando la iluminación, la velocidad del obturador o la apertura del diafragma. Este límite inferior depende de la relación señal-ruido o SNR, Signal to Noise Ratio. Es el coeficiente entre los electrones registrados y los que provienen del ruido. Mayor SNR, mayor calidad o dicho de otro modo, menor ruido. Esta relación entre señal y ruido determina la limitación inferior del sensor. En el momento en el que la relación luz-ruido la consideremos aceptable, esa será la luminosidad mínima captable por la cámara y determinará el primer paso del rango dinámico. De ahí hasta que se llene la celda tendremos el rango dinámico de la cámara. Vamos a hacer una demostración simplificada pero muy ilustrativa de cómo afectan estos dos factores al rango dinámico. Fíjate en esta escena. La luminancia va de 0 a 4000, en valores hipotéticos. La mayor parte de la escena de todos modos va de 0 a 50 aproximadamente. Hacemos una foto con la peor cámara del mundo y tenemos esto. Su tolerancia al ruido y la capacidad de llenado son los peores del mercado. Le vamos a asignar un rango dinámico 1 que procede de la suma de este valor más este valor. Una tolerancia al ruido tan baja solo nos permite distinguir entre dos valores de brillo. Aquí lo vemos ilustrado con negro y blanco, pero en realidad sería ruido que no te permitiría distinguir más que dos zonas, que serían esta y esta aproximadamente. Tal y como tenemos la cámara configurada, la celda se llena en el valor 1000. A partir de ahí no habría matices. Con esta tolerancia al ruido solo podemos distinguir estas dos zonas, la que van de 0 a 500 y de 500 a 1000. Si subimos la exposición de la cámara, la celda se va a llenar antes, lo vamos a dejar por ejemplo en 6, se va a llenar antes, ahora en el 16 y por lo tanto vamos a ver más zonas de la escena.
Ahora vamos a distinguir por un lado lo que va de 0 a 8 y por otro lo que va de 8 a 16. Vamos a volver a bajar esto. Bien, a cada paso que mejoremos la tolerancia al ruido, vamos a multiplicar por 2 la cantidad de matices que podemos observar. Aquí seguimos sin ver nada, ya que toda la escena, como hemos comentado antes, está entre el 0 y 50 aproximadamente. Así que habría que aumentar más la tolerancia para llegar a un punto en el que, ahí está, comiencen a verse cosas. Lo vamos a dejar en 8. Ya hay bastantes matices, pero lo que sucede es que estos matices van del 0 al 1000. Pero entre el 0 y el 50, que es lo que nos interesa, ya no son tantos esos matices. Y por eso vemos este banding aquí. Vamos a aumentar la exposición, pero no de la cámara, sino de en postproducción. Y vamos a observar mejor que efectivamente no tenemos suficiente información para ver bien esta imagen. Para mejorarlo podríamos subir más aún la tolerancia al ruido. Por ejemplo, vamos a ver hasta 13, aunque aún así seguiríamos viendo aquí algo de banding, pero ya hemos mejorado la situación. Y aún así piensa que esta cámara tiene una tolerancia al ruido muy buena y un rango dinámico total de 14, que ya es una cifra bastante respetable. De hecho, esto es demasiado, vamos a volver a dejarlo en 8 y vamos a ver si encontramos otra forma de ver mejor lo que aquí tenemos. Bajemos esto a 0 como estaba antes y lo que vamos a hacer es subir la exposición a la hora de tomar la foto. Ahora los mismos grados se van a repartir en una zona de 0 a 31. Vamos a dejarlo de hecho un poquito más al 7. El problema ahora es que a partir del 8 toda la información se ha perdido. De hecho, si bajo en postproducción veo que no recupero la información que aquí tenía. Y de hecho a partir de ahora vamos a señalar estas zonas con magenta. Si aumentamos la capacidad de almacenamiento de la celda, en un paso vamos a doblar la cantidad de luz que podemos recibir. Aquí, como vemos, el magenta ha disminuido. Otro paso más y ha disminuido. Y vamos a seguir hasta que desaparezca. Ahí lo tenemos, en el valor 10. Ahora sí tenemos toda la información de la escena bien captada, con matices en las zonas oscuras y sin recortar en las zonas más claras. De hecho, si lo bajamos, vamos a recuperar lo que vemos en el foco. Eso sí, nuestra cámara tiene 18 pasos de rango dinámico y eso es un auténtico pedazo de cámara. Vemos que cuanto mayor es la diferencia entre las zonas oscuras y las zonas claras, mayor rango dinámico necesitamos. Esto sucede de una forma mucho más extrema cuando está el sol. Como puedes ver aquí los valores son aproximadamente de 0.1, 0.2, pero si localizamos el sol, vamos a ver que aquí la cosa aumenta muchísimo. Aquí los valores son de 150.000 aproximadamente, así que el rango dinámico que necesitaríamos sería de 25-30 pasos, pero una cámara normal ni se acerca. Todo esto es una simplificación, pero el problema es ese. O bien me concentro en una zona pequeña, o bien abarco mucho más, pero con menos detalle. ¿Qué sucede si quiero todo el rango dinámico con todo el detalle? ¿Me tengo que comprar una cámara que vale más que mi vida? No necesariamente. Podemos hacer una foto con un nivel de exposición bajo. Así registraríamos un gran espectro, pero los matices se dispersarían mucho y habría poca diferenciación en la zona que más nos interesa. Sin mover la cámara subimos la exposición algunos pasos. Nos perdemos altos niveles de brillo, pero eso ya lo tenemos registrado en la foto anterior. Con esta toma tendremos más gradación en zonas de baja luminosidad. Subiendo más la exposición obtendremos un gran muestreo precisamente en las zonas en las que el ojo es más sensible a esos cambios, en los niveles de brillo a los que más acostumbrados estamos. A esto se le llama bracketing. Lo puedes hacer de forma manual, pero hay muchas cámaras que lo hacen de forma automática. En este caso no tendrías más que especificar la diferencia de exposición entre una foto y la siguiente y dejar que la cámara dispare varias fotos en secuencia. Todo esto te lo llevas a un software de edición fotográfica. Ahí lo mezclas y el resultado lo exportas a un archivo HDR, que significa alto rango dinámico. Con el bracketing resolvemos la limitación de la cámara. Con el HDR y otros podemos almacenar toda la información que no cabría en formatos más ligeros, pero esa historia la dejamos para los siguientes capítulos.
El HDR es un formato mucho más respetuoso con la información de la escena real que un JPG o un H264, por ejemplo, que son los formatos que utilizaríamos para la reproducción en un monitor. La diferencia esencialmente es la profundidad de color y la coma flotante. De esto hablaremos en el futuro. Pero en el próximo episodio volveremos a jugar con los números. Haremos tests referentes al rango dinámico. Será rango dinámico en números. Nos vemos entonces.